Muy buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Como siempre no nos cansamos de darles las gracias por estar siempre muy pendientes a las 6:25 de la tarde en directo. Ya nos dicen que no estamos a las 4:30, sino a las 5:30 de la mañana, muy pendientes del programa, del correo electrónico, sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Hay respuestas que uno puede dar, otras que no, que a veces uno dice, mire, debe dirigirse a una oficina para que analicen su caso. A veces hay mucha documentación para revisar, pero en lo posible tratamos de solucionar las situaciones que ustedes nos plantean. Muy importante, Su Caso en Casa está haciendo una serie de cambios. Estábamos hablando muchísimo del tema de pensiones y derecho laboral. Ya ustedes, si han visto en los últimos días, hemos estado tratando muchos temas, distintos temas, insolvencia económica, tema de visas, propiedad horizontal, temas del divorcio, o sea, muchísimos temas, y para que rieguen la bola, como decimos coloquialmente, que vamos a estar hablando de muchos temas variados para que ustedes obviamente tengan la posibilidad de tener, para que puedan resolver muchas inquietudes sobre muchos temas del derecho. El derecho es sumamente amplio. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio. El tema de hoy es muy bueno y seguramente las llamadas van a estar hoy a la orden del día, como siempre. Administradores de propiedad horizontal, que se creen los dueños del edificio o de la unidad residencial, que piden cuotas extraordinarias y muchas veces ni siquiera los residentes de la unidad saben para qué son, que no entregan reportes, que no saben manejar los problemas de convivencia. Entonces no saben si está el tema de código de policía o el reglamento de propiedad horizontal, que si hurtan un vehículo, se daña algo en la propiedad, no saben qué hacer. Todas estas inquietudes las vamos a resolver hoy, ojalá durante este programa, con un experto en el tema. Se trata del abogado Nelson Hurtado Bando. El doctor Nelson no es familia mía, tiene el mismo apellido, el primer apellido. Doctor Nelson Hurtado Bando, gracias por estar con nosotros hoy aquí. Doctor Juan Carlos, muchas gracias a usted por la confianza y la generosidad en invitarme al programa, lo mismo a todo el equipo de su programa. Pues vamos a hacer todo lo posible. Es un tema que he estudiado, que he liderado dentro de una materia en la universidad que se llama Derecho Urbanístico. Es muy compleja, pero últimamente y previo a la primera edición de un libro sobre este tema de Derecho Urbanístico, tengo un desarrollo bastante amplio sobre el tema de propiedad horizontal, que es muy complejo, lo que se está generando, lo que no sabemos, lo que no hacemos cuando es un deber, cuando compromete factores o conceptos tan fundantes como la dignidad humana, la calidad de vida, muchas cosas. Es un tema muy complejo y vamos a avanzar a ver si de pronto cae la semilla en buena tierra y todos los copropietarios, todos los que vivimos en propiedad horizontal, empezamos a adquirir conciencia de la magnitud de lo que nos viene. La filosofía de este programa es que sea un lenguaje sumamente sencillo. Usted dice, es un tema muy técnico, pero llevémoslo a la sencillez, a lo cotidiano. ¿Cuál es el primer problema que se presenta en una propiedad horizontal con el tema de la administración, del consejo de administración, la copropiedad? ¿Qué son los errores comunes? El primer error básico que uno determina en la propiedad horizontal, y debo empezar por citar algo para hacerle como un pequeño homenaje a un gran maestro del derecho civil y sobre todo un gran conocedor del tema de la propiedad horizontal, que es nuestro maestro, o fue mi maestro, el doctor Luis Guillermo Velázquez Jaramillo. El doctor Luis Guillermo Velázquez Jaramillo en su cátedra nos hacía énfasis en el pregrado en que la propiedad actualmente no es como era entre los romanos, que era la propiedad privada, absoluta, y ¿hasta dónde? Hasta el cielo y quizás más allá. Hoy una de las cosas que ha traído el desarrollo urbano, la urbanización de las ciudades, es la escasez de vivienda y nos ha obligado a vivir en altura. Nosotros aquí pomposamente los llamamos apartamentos, en otros países del mundo se llaman los nidos de aguilucho, y eso con mucho sentido. La propiedad horizontal es sui generis, es una propiedad privada, pero una propiedad privada reducida, disminuida, o sea, es casi que lo mínimo de lo que es la verdadera, digámoslo, la propiedad privada. ¿Por qué? Porque usted, el del primer piso, está plantado sobre el suelo. De ahí para arriba, todos estamos ocupando un espacio aéreo, porque es la edificación en altura.
Hoy los procesos constructivos, desde la economía y la técnica de construcción, han permitido adelgazar estructuras, poner losas más delgadas, todas estas cosas, y eso genera también unos factores que tienen que cambiar el modo de vida de cada habitante de un apartamento. Bueno, ya tenemos televidentes, pero sí nos gustaría más adelante, doctor Nelson, que nos empiece a señalar, por ejemplo, en qué errores se incurre cuando el que hace las veces de administrador no tiene, digamos, el perfil, o que se cree el dueño de la unidad. Eso pasa muchísimo. Entonces, enseguida vamos a entrar ya en esa materia, porque nuestros televidentes tienen muchas dificultades o inquietudes sobre estos temas. Empecemos con Nieve en la ciudad de Bogotá. Nieve es una televidente asidua de su caso en casa. Nieve, buenas noches. Buenas noches, felicitaciones por el programa, como siempre, excelentes invitados y temas. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, Nieve. Tengo 3 preguntitas, no sé si me las puedan contestar todas. Ojalá sean cortas para poder seguir avanzando, porque también tenemos otro televidente en Risaralda. Bueno, mira, es que un administrador de propiedad horizontal, una copropietaria, le pidió el acta para hacer la impugnación del acta. Y el administrador le dijo que la iba a demandar por calumnia penal porque ella estaba hablando mal de él. Y que las pruebas eran que una otra persona con la que él lo vio hablando, le había dicho que ella estaba hablando mal de él. ¿Puede un administrador, en atribución de sus funciones, decirle a un copropietario que lo va a demandar por calumnia? Esa es una. ¿Y la otra pregunta? Esa es una. La otra es... se hizo una cuota extraordinaria en el 2016 para un cerramiento del conjunto. Ese cerramiento no se terminó. En el 2019 en la asamblea se fijó otra cuota extraordinaria, pero no hicieron votación. El administrador dice que no hay necesidad de hacer votaciones porque él lleva 4 años. Y entonces él toma las decisiones por todos. ¿Y la tercera? Y la tercera es, realizó un bazar y desocupó el parqueadero comunal y hizo el bazar el administrador. ¿Está autorizado el administrador para hacer eso sin la autorización de los copropietarios? ¿Y qué permisos debe tener? Gracias, Nieva. Primera pregunta, doctor. Este es un tema, pues si yo lo puedo usted decir, injuriarlo, dice nuestra televidente. Lo segundo es que si él puede tomar la determinación de pedir cuotas sin el consenso de los copropietarios. Y la tercera, hicieron un bazar en el parqueadero, en las zonas comunes y no sé qué, que si él podía hacerlo también. Bueno, la primera, eso es una cuestión pues ya de personal y es de inspección o de comisaría, claro. Pues por ahí empieza. Lo segundo es que sin la aprobación de la asamblea, que es el máximo órgano de administración en la copropiedad, no se pueden adoptar o aprobar o cobrar cuotas extraordinarias. Que porque él lleva 4 años de administrador, no importa, es que se creen los dueños. Ese es un lío que de pronto ahorita lo vamos a tocar en un nivel amplio, porque me preocupa y yo no esperaba esa pregunta o ese concepto, pero es un problema porque en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que si los copropietarios no nos ponemos las pilas, vamos a sufrir unas consecuencias muy graves, ahorita le comento. Y el tercero, lo del bazar, pues en general la norma dice que las zonas comunes o los bienes comunes no pueden usarse en beneficio privado. Ahorita, si el bazar fue para recaudar fondos, para la misma copropiedad y todas las cosas, pues es tolerable y es permisible. Si es para beneficio personal del administrador, me parece que está obrando con esta limitación de funciones. ¿Y podrían entonces la copropiedad de una vez, digamos, revocarle la labor a este señor y escoger otro? Es que la ley 675 y la mayoría de los reglamentos de propiedad horizontal dicen que el administrador de la copropiedad se elige para un periodo o se nombra para un periodo, pero la misma ley dice que a pesar de que se les diga para el periodo de un año, eso no quiere decir que la copropiedad pierda la posibilidad de removerlo en cualquier momento sin ninguna dificultad, porque es de libre nombramiento y digamos así, remoción. Listo, vamos con Harvey Risaralda. Don Harvey, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, su pregunta o su aporte sobre este importante tema. Gracias. La pregunta es, cuando se hace una junta o una comunidad pues, de propiedad horizontal, el que se elige, a esa persona se le da un sueldo, o esa persona saca un porcentaje de lo que se recoge por los copropietarios, o cómo es el pago el dinero de que esa persona...
pago de oiga, la persona. Sí. eso es muchas gracias, don Harvey. Eso es una situación, doctor Nelson, porque uno dice que los contratan por prestación de servicio, porque hay gente que es administrador en varias copropiedades. Otros preguntan que si el rendimiento de las mismas cuotas que se recogen, que si entonces de ahí sale el pago o el salario. O sea, ¿qué es lo ideal? la propiedad horizontal necesariamente lo único que se debe recaudar, pues en principio son las cuotas para atender, o que se llaman expensas comunes, para atender al mantenimiento, conservación de los bienes comunes. Sí. Nada de dominio privado, solo de los bienes comunes. Que me tienen que arreglar la puerta de la El casa. parque infantil, la piscina, la zona el ascensor, las escaleras, son muchas. Claro. Los parqueaderos de visitantes, todas esas cosas. Pero eso equivale a tener un presupuesto y es lo que se hace en la asamblea anual. Aprobar el presupuesto de ingresos, ¿con base en qué? En las cuotas que se van a decretar a partir del 1 de enero, porque las copropiedades no tienen ninguna otra fuente de ingresos. Y los egresos van a ser ¿cuáles? ¿Cuánto es el sueldo del administrador mensual o anual o de los empleados del servicio? Y se equilibra. Y de ahí no puede haber más nada. Ahora, si es por contrato de prestación de servicios con una firma, una persona jurídica, evidentemente que ellos van a tener un sobrecosto, porque no solamente tienen que pagar lo que sería, por ejemplo, salarios mínimos al administrador, a los demás empleados, sino que ellos tienen que tener una utilidad. Y aquí quiero ser muy claro, no olviden que así se contrate la administración de la unidad con una persona jurídica dedicada a la administración de propiedades horizontales, la copropiedad es solidariamente responsable de todas las prestaciones sociales que en un momento dado ese administrador externo no le pague a sus empleados. Bueno, doctor, ojo con eso. Eso es muy importante, sí. No es que le delegamos a un tercero y entonces si no nos da la gana no le pagamos. Así no es. No, se vuelven solidariamente responsables. Bueno, los errores que hay a la hora de delegar la administración de una copropiedad. Usted decía, ese tema me preocupa, hay unas situaciones complejas allí. Hace más o menos 10 años en Colombia, por fortuna se le dio entierro de quinta a un proyecto de ley que buscaba la profesionalización disque del administrador de la propiedad horizontal. Hace poco volvió a moverse ese proyecto, 2 proyectos de ley cursaron en el Congreso de la República, uno actualmente que sigue en curso por la doctora Olga Lucía Velázquez, creo que es representante a la Cámara del Huila o algo, y otro que presentó el representante antioqueño, es compañero de la universidad, Nicolás Albeiro Echeverri Albarra. He hecho todas las críticas que han sido posibles. Lo he debatido, lo he llevado a foros, pero la gente a veces no quiere escuchar. En esos 2 proyectos de ley, ni más ni menos, hay una propuesta de que el administrador de la copropiedad horizontal no pueda ser ninguno de sus copropietarios y que tenga que ser una persona imparcial, jurídica, un externo, que va a ser disque lo que promueve la colegiatura de la propiedad horizontal en Medellín, disque un administrador profesional, hecho profesional con 120 horas de un diplomado. ¿Pero eso a usted le parece bueno o no le parece? No, gravísimo, porque es que a mí no me pueden separar como propietario de una unidad de dominio privado del uso, el goce y la disposición de mis bienes que son comunes, que son anexos a mí, no pueden separarse de mi propiedad privada. Yo no puedo ser privado de eso, eso es clásicamente, lo he dicho, que es como generar la interdicción general de todos los copropietarios de unidades de dominio privado respecto de la administración de los bienes comunes. Eso es un esperpento jurídico y estamos alertando de nuevo porque si hay que hacer las demandas que hayan que hacer, hay que hacerlos y eso sale en el Pero Congreso. no sería de pronto no sería más bien alguien imparcial, ese proyecto busca la imparcialidad no para tiene nada que ver, es que mire, la administración de la propiedad horizontal solo tiene que ver con las zonas comunes. Esto está surgiendo y además de que hay otras cosas con los seguros. Mejor dicho, ¿cuál es el veneno ahí? El veneno está aquí en esto. Se han caído de muchos apartamentos, de muchos edificios los ascensores. O tal cosa, o sea, listo. Entonces dicen, no, problemas de seguridad, fallas de la administración, eso no es tal. Para eso están las pólizas y para eso están los seguros y están los mantenimientos que hay que tener. Preventivos. Una empresa de mantenimiento de un ascensor sabe que cada mes mínimamente debe hacer un mantenimiento preventivo, ir a revisar. Eso no necesita ningún científico, ni ningún neurocientífico, ni ningún neuroprofesional. Tanto un administrador de la calle como un administrador copropietario de la unidad
que le duelen sus cosas, Claro. se asesore y busca, es que eso todo hay que pagarlo. Entonces viene y dice, sí, hay que parar este ascensor tanto. Y además que conoce más la unidad Lo que que el pasa, foráneo. claro, lo que pasa es que ahí hay un negocio muy grande y es el inmobiliario. Es decir, en la propiedad horizontal todos se nos caen los dientes. No, yo tengo mi propiedad privada y es lo que yo les digo en clase. Cuando nosotros decimos eso es inocentemente, porque nada hay más ajeno que el suelo, nada hay más ajeno eternamente que el suelo donde tenemos plantado nuestro apartamento. Él Bueno. es sometido a cualquier Regáleme un presión. segundito, doctor Claro Nelson que Hurtado, sí. porque tenemos llamada. Janet, buenas noches desde el santuario. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, gracias por llamarnos. Bien, una pregunta para el doctor. A ver, hay una propiedad que está a nombre de 3 personas. Tengo entendido que eso entraría como en propiedad horizontal, pero no hay ningún reglamento ni nada de eso. Si alguno de los propietarios decide hacer una modificación o una construcción, ¿eso es permitido o él debe consultarlo con los Qué demás buena propietarios? pregunta la de doña Janet, doctor Muy bien. Nelson. Ahí hay- Cuando no hay, como digamos, un reglamento, y Claro, entonces... pero el problema es mucho más grave, ¿Por doctor qué? Juan Carlos, porque, es decir, esa es una construcción, digámoslo, irregular. Primero, para yo poder plantar una edificación en suelo urbano, incluso en rural, yo tengo que obtener, primero que todo, la verificación de que el La POT, vocación el del- POT, claro, el del uso del predio. suelo, que el POT me permiten eso. Si el POT lo permite, la curaduría me va a expedir lo que llama la licencia de construcción, pero previamente a yo haber presentado los planos estructurales y arquitectónicos de la edificación que voy a hacer. Si yo no tengo reglamento de propiedad horizontal Y actúa como tal. y hace como tal, yo estoy casi seguro que es una construcción irregular, Sí, claro. que no ha obtenido todo lo del POT, la licencia ni Pero nada. pasa mucho que tumba una casa y construye aquí Claro, un edificio de 4 pero ahí pisos. hay un lío y se lo estoy advirtiendo a la gente de Medellín porque justamente esta semana hemos tenido en la oficina un problema de 3 proyectos muy complejos, donde le estamos diciendo a las personas, y lo más factible es que se van a ganar una alta multa por Una sanción bien infracción chévere. urbanística. Y segundo, es muy probable que si la curaduría o la autoridad municipal encargada del desarrollo urbano lo encuentra pertinente, ordena la demolición. Porque no era la vocación, no Claro tenían que los sí, permisos. o porque los cálculos estructurales no corresponden al tipo de plantación. Pero Es está, muchas pero usted cosas asusta que más hay. de uno hoy en Es Teleantioquia. que tengo que hacerlo así y yo le agradezco la oportunidad. Oye, hágalo, porque aquí es hay que que hablar claro. a la gente para que reaccionemos no es miedo, les estoy hablando con la verdad. Hay unos problemas complejos Mucha en la informalidad. propiedad horizontal, mucha informalidad y todas esas cosas. Y cuando ya sacamos el ojo, no vale Santa Lucía. Ay, hombre, doctor Nelson, te está asustando más de uno aquí. Vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos sobre los problemas que hay en la propiedad horizontal. Ya regresamos. Les confieso que a mí me encanta el invitado que tenemos hoy porque es de esos invitados que es claro y no tiene problema en decir la verdad, o por lo menos ser sincero en estos temas del derecho urbanístico y todo lo de la propiedad horizontal. Vamos a atender televidente. Diana, desde Envigado, buenas noches, Diana. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Yo quiero preguntarle Al doctor Nelson. al doctor qué entidad supervisa qué entidad supervisa las administraciones En las unidades, ¿quién de vigila? estas unidades cerradas. ¿Quién vigila? ¿Quién ¿Y supervisa quién o controla? ante quién se puede poner una denuncia? Gracias por esa pregunta. Y le Sí. cuento lo siguiente, la inquietud es que en la unidad donde yo vivo, la administradora vive dentro de la unidad y cada año lleva a la asamblea, se aumenta automáticamente el sueldo. Lo que ella quiere. Lo que aumenta automáticamente el sueldo, como se aumenta el salario mínimo, cuando debe Someter. subirse solo lo que, ¿cómo se llama aquello? El Pues índice someterlo de a la- inflación.
según el índice de inflación. A la asamblea, sí, ya lo entendí, porque seguramente ya ganan más de un salario mínimo y entonces es potestativo. Uno le pueden aumentar según el costo de vida, o no le tienen que aumentar necesariamente. O sea, hay un vacío, o sea, en eso hay un vacío que es muy discutido en el Código Sustitutivo del Trabajo, por ejemplo, no aparece salario mínimo, es lo que se aumenta. Ajá. Lo otro es que se sugiere que ojalá si no se aumenta sobre el salario mínimo, pues sobre el costo de vida, que este año fue el 3.2%. Algo así. ¿Quién vigila, doctor Nelson? A ver, vigilancia, así como decir a nivel superintendencia, no existe. No hay. Y la vigilancia, y vuelvo y llamo la atención, la vigilancia sobre el administrador y todos los empleados que hay en la propiedad horizontal es un acto, el primer acto de solidaridad y de responsabilidad que tenemos cada uno de todos de los copropietarios. Esa es una función que es indelegable. Y los copropietarios no podemos esperar que haya un ente que regule y supervise. Somos cada uno los que tenemos la obligación de participar en la gestión, la administración, el control y la vigilancia. Desafortunadamente en todas las copropiedades hay falta de conciencia, no hay concienciación al respecto y la mayoría de los copropietarios se dedican a pagar la cuota de y no despensa revisan y ni van a las asambleas. No, muchas veces no hay ni quórum. No hay quórum. Y los consejos de administración, en esas específicas circunstancias, se convierten en unos apéndices del administrador. Por eso le decía yo lo Pero que usted usted me decía queda ahora. asustado, doctor Nelson, porque entonces, según lo que usted manifiesta, entonces el administrador sí hace prácticamente lo que le da la gana. Ahí es donde está el lío. ¿Por qué? Porque no hemos asumido la responsabilidad que nos corresponde. El administrador tiene que tener claro que es un empleado, sea un copropietario o sea externo, es un empleado de la unidad y tiene por encima de él 3 superiores jerárquicos a quien obedecer y a quien rendir ¿Quiénes cuentas. son esos superiores? Son la Asamblea General de Copropietarios, Sí. el Consejo de Administración. Pero aquí se invierten los papeles en la práctica. El administrador se vuelve el mayor dueño y entonces regaña a los del Consejo de Administración y quiere braviar hasta los copropietarios. Eso es falta de responsabilidad de quienes hemos adquirido propiedad horizontal. Nos queda un minuto para si le respondemos a una televidente en Bogotá. Sandra en Bogotá, buenas noches, muy breve para poderle colaborar con la respuesta. Doctor Nelson, buenas noches ya. Una pregunta. Sí, bien pueda. A ver, resulta que yo tengo un predio en Manizales. Le escucho El predio fue evacuado cuando hubo la emergencia en el 2017. Resulta que antes del derrumbe, que no me afectó a mí, ese predio no aparecía en el plan de ordenamiento territorial como en zona roja. Y resulta que al predio mío no le pasó nada, pero ni la alcaldía ni nada responden ni por las escrituras, ni porque... ¿Pero ustedes después qué pasó? ¿Le cobraron algo? No. Bueno, lamentablemente se acabó el tiempo. Yo les sugiero a nuestra televidente que si nos espera por el interno la atendemos, porque ella habló de un derrumbe, de un problema en la unidad y nos perdimos. Algo así. Doctor Nelson, muchas gracias. Acá al final del programa están los datos del doctor Nelson Hurtado para que lo consulten en el teléfono de celular de él. Muchas gracias, doctor Nelson Hurtado Bando, por estar con nosotros. Doctor Juan Carlos, muchas gracias a todo su equipo y esperemos que la comunidad reaccione y nos pongamos en las pilas en la jugada, a vivir mejor en la propiedad horizontal. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.